La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue uno de los acontecimientos bélicos más mortíferos y prolongados que se haya vivido en toda la historia de la humanidad. Inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Pero ¿cuáles fueron las causas de este acontecimiento mundial? Su origen se ubica cuando la atmósfera política europea era tensa debido al fuerte nacionalismo en cada país, ya que todos querían aumentar su poder para dominar el mundo. Por ello, las colonias africanas y asiáticas cobraron mucha importancia en esta época. Reino Unido, Francia y Alemania gobernaban el mundo a causa de su política colonial y no estaban dispuestos a renunciar a ellas. Al mismo tiempo, surgió una fuerte competencia armamentista, ya que para formar parte de las grandes potencias mundiales debían tener un arsenal inmenso. Además, luchaban por obtener el dominio de todo el comercio internacional de armas. Este periodo se le conoce como la paz armada, ya que a pesar de no haber guerra, todos los países se armaban fuertemente en silencio. Asimismo, la relación entre Francia y Alemania estaban tensas, ya que en 1870 Francia perdió el territorio de Alsacia y Lorena contra Alemania. También sucedió el enfrentamiento entre Rusia y Austria-Hungría en los Balcanes. Por un lado estaba la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y por otro lado se encontraba la Triple Entente, con Reino Unido, Francia y Rusia. Sin embargo, el detonante definitivo de esta guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría a manos del grupo nacionalista serbio llamado La Mano Negra, durante su visita a Sarajevo, Serbia, junto a su esposa. Austria-Hungría culpó a Serbia por este ataque y el 28 de julio de 1914 le declaró la guerra. Obviamente Rusia apoyó a Serbia y el 1 de agosto Alemania, consecuentemente, le declaró la guerra a Rusia. Los aliados de ambos bandos se unieron a la contienda. Para septiembre de 1914, lamentablemente, toda Europa estaba en guerra. Todos los países usaron sus armas, armamentos y soldados. Alemania contaba con 1.913.850 hombres en el frente, Austria-Hungría con 1.600 hombres, Rusia con 2 millones de hombres pero mal armados. Por otro lado, el punto fuerte de Reino Unido era su flota naval y sus soldados. Así empezó una guerra que creían que duraría un par de semanas, pero lamentablemente se prolongó 4 años. En esta guerra, los ejércitos involucrados hacían uso de sus mejores armamentos, tales como tanques, ametralladoras, lanzagranadas, gases venenosos, entre otros. Sin embargo, eran pocos los avances y las bajas de soldados en cada batalla eran muy altas. Además, tuvo lugar la Guerra de Trincheras, serie de enfrentamientos armados que sucedieron a lo largo de varios kilómetros en el frente occidental durante 1915 y 1916. La contienda se llevó al mar. El ejército británico contaba con la supremacía naval y Alemania quería acabar con ella. Por ello, los alemanes implementaron el uso de sus submarinos, destruyendo muchas naves británicas hasta que Reino Unido contraatacó también a los submarinos. Con todo esto comenzó la guerra de los movimientos. Los alemanes buscaron invadir Francia desde Bélgica, por lo que en parte de las tropas alemanas irían por la derecha para Israel, mientras también presionarían por el ala izquierda para llegar a París. Sin embargo, el plan no salió como se esperaba, ya que de las tropas alemanas acudieron ayuda de Austria y Hungría para frenar el avance ruso. Por su parte, la armada francesa desarrolló un plan, el cual consistía en atacar 4 ejércitos franceses a las fuerzas alemanas, conservar un ejército para la defensa, y aunque lograron contener las tropas enemigas a 800 kilómetros de la capital francesa, los rápidos movimientos alemanes se dirigieron a fracasar el plan. En este punto tuvo lugar la batalla de Marne, misma que fue vital en esta guerra. Otra de las grandes batallas fue la de Ypres. En esta, los alemanes querían controlar la costa del Canal de la Mancha para poder bloquear a Reino Unido. Aún así, vencieron los aliados. Mientras, en el frente oriental, Alemania frena el avance ruso. Aunque, y a pesar de los esfuerzos del frente central, Rusia avanzó a Cracovia a finales del primer año de guerra. Belgrado, capital de Serbia, cayó en manos del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, gracias al ejército ruso que amenazaba a Budapest, Austria-Hungría se retiró de Belgrado.
Ninguno de los dos bloques ejercía ataques decisivos hasta 1916, donde tuvo lugar la batalla de Verdún, la cual fue larga y sangrienta. En 1916, Rusia y Rumania no lograron frenar el avance austriaco y búlgaro que invadió Rumania casi en su totalidad. Al mismo tiempo, Italia, que se había mantenido neutral, entró en 1915 a la guerra a favor de los aliados y ocupó territorios austrohúngaros. El 31 de mayo de 1916 se libró la batalla de Jutlandia, un gran enfrentamiento naval entre la flota británica y la flota de alta mar alemana, en donde Reino Unido venció demostrando su superioridad. Los alemanes introdujeron los ataques con submarinos. De hecho, un submarino alemán torpedeó un barco de crucero civil británico en el que murieron 1.200 personas, entre las cuales 120 eran ciudadanos estadounidenses, acontecimiento que tensó la relación de Estados Unidos, cuando finalmente se descubrió el telegrama Zimmermann, en el que Alemania proponía a México atacar a Estados Unidos. Estados Unidos comenzó a desembarcar en Europa y ayudar a Reino Unido y Francia. Sin embargo, se presentaron otros problemas en este punto del enfrentamiento. Todos los países tenían sus problemas internos, dando lugar a numerosas huelgas y amotinamientos. Pero el país más perjudicado al respecto era Rusia, en donde, a principios de 1917, decidió retirarse por la revolución que se llevaba a cabo, firmando un armisticio con Alemania. Después de varias derrotas, el Imperio austrohúngaro sufrió el levantamiento de diversas zonas de su territorio, apoyadas por los aliados. El imperio se caía a pedazos y en noviembre de 1918, Austria-Hungría firma el armisticio con los aliados y se crea la República de Austria. Por otra parte, al frente occidental, en marzo de 1918, los alemanes desataron su gran ofensiva final en Francia, avanzando con éxito, pero gracias al apoyo de las tropas norteamericanas. Los aliados lograron detener el avance alemán. Posteriormente, y en septiembre, los alemanes se vieron obligados a replegarse tras las líneas de Hindenburg, ya que estaban siendo presionados y acorralados, tanto por sus enemigos como por sus propios soldados y ciudadanos. Así, cuando en noviembre todos sus frentes se encontraban fracturados, Alemania firmó el acuerdo definitivo, el Tratado de Versalles. En los países vencedores, la Triple Entente reconocía a Alemania y a sus aliados como los responsables de la guerra. Imponían las sanciones territoriales, militares, morales, políticas y hasta económicas. Alemania está obligada a indemnizar al resto de países por los daños causados. Además, perdió sus territorios coloniales y europeos. Todas estas pérdidas suponieron posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, en la Primera Guerra Mundial combatieron 65 millones de personas, de las cuales murieron 20 millones de personas, la mitad civiles. Y a pesar de haber pasado muchos años, lamentablemente muchas heridas siguen doliendo como si hubiera sido ayer.